aquí con la que está cayendo de calor, pero seguro que va a merecer la pena porque el discurso, seguro que es maravilloso el discurso del doctor Vidal. Bueno, pues la persona que lo iba a presentar, que es la doctora Rosa Solanas, pues forma parte de la junta directiva, pero no puede venir porque tiene un problema de salud, que está con COVID, pero en unos días seguro que estará bien. Entonces, yo, aparte de abrir el acto, pues he quedado encargada de escribir lo que ella ha escrito sobre Víctor para hacerle la presentación. Bueno, pues el doctor Víctor Vidal Lacosta es doctor en Medicina y Cirugía por la Universidad de Zaragoza, con mención cum laude. Es médico especialista en Medicina del Trabajo, también inspector del Cuerpo de Inspección Sanitaria de la Administración de la Seguridad Social. Es máster en Prevención de Riesgos, en Gestión Sanitaria y en Dirección de Empresas. Es asesor y profesor de la Universidad Internacional de La Rioja. Es divulgador y colaborador en el área de salud, en radio, televisión, prensa escrita, en periódicos como en El Periódico y en Expansión. Ha realizado numerosas conferencias sobre el estrés en la Fundación Ramón Areces, en la Caixa y en la Asociación de Directivos y en Telefónica. Desde hace 15 años es experto en el área de estrés y autor del libro El estrés laboral, análisis y prevención. Bueno, ha recibido numerosas distinciones y premios en los últimos años. Es premio Pasteur a la medicina e innovación sanitaria. Tiene una mención de honor del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Madrid. Bueno, el doctor Vidal esta tarde, en su discurso de ingreso en Asemella, que se titula La pandemia del siglo XXI, un reflejo en la pintura y en el arte, pues nos va a presentar un análisis profundo sobre el estrés en el arte, que va desde el antiguo Egipto a las pinturas negras de Goya. Así que después le dará respuesta pues, la vicepresidenta, la doctora Aurora Guerra Tapia. Y bueno, pues nada más. Bienvenido, Víctor, y la palabra es tuya. Muchísimas gracias, Carmen. Todos ustedes por asistir con el calor que hace en Madrid. Es un honor tenerles. A continuación va a entrar un vídeo que nos pone en jaque el estrés que vivimos y que sufrimos en este siglo, la pandemia silenciosa, y comenzamos con la exposición. Adelante, cuando quieran podemos poner el vídeo. La sociedad cambia, el mundo va cada vez más rápido. Hoy la gente va corriendo de un lado para otro, a veces incluso sin saber por qué. ¿Estamos viviendo demasiado rápido? La sociedad ha normalizado, trivializado el término estrés. Es un grave error. Las empresas ven el estrés laboral como algo poco importante y en la prevención la salud mental no se le presta la importancia que requiere. El estrés es sin duda un grave problema de salud pública. En Japón así lo determinaron hace unos pocos años. Las tecnologías avanzan a pasos agigantados, cada vez más rápido, pero poco ayudan a aliviar el nivel de estrés. El estrés, dos caras de la misma moneda. Que es el estrés positivo, que es el que ha permitido evolucionar al ser humano, tener esa tensión natural para el desempeño de las funciones básicas y de la vida diaria, y tener esa motivación, que es, digamos, el positivo. Y cuando pasa el umbral, que es como el dolor, hay un umbral, cada persona tiene un umbral diferente, tenemos el segundo tipo de estrés, que es el que hay que poner el foco de atención, que es el distrés.
y es el estrés negativo, y es aquel en el que hay ese agotamiento prolongado en el tiempo y produce más del 60-65% de enfermedad, y las que no las agrava. Y ya hay estudios que pacientes con cáncer, con problemas oncológicos o con problemas depresivos, el estrés lo agrava. Es decir, con el estrés se aumenta la formación de vasos, hay un aumento de replicación celular, entonces contribuye el estrés a que la enfermedad se agrave y evolucione naturalmente a un ritmo mayor. En la sociedad de consumo, el deseo solo termina con otro deseo, no con la satisfacción. No hay producto eterno, definitivo, siempre hay más. Antes una profesión era para toda la vida. Hoy las empresas mueven sus fábricas, los tiempos cambian. También en ocasiones el trabajo no termina al acabar la jornada, se lleva a casa y por consiguiente el estrés aumenta. Nunca es suficiente, siempre queremos hacer más. Vivir en un estado de alerta las 24 horas al día tiene sus consecuencias. El cerebro es un detector de amenazas. El cuerpo humano ante el estrés responde. Se activa el circuito neurohormonal. El cortisol actúa. El problema radica cuando se cronifica en el tiempo. Últimas investigaciones científicas ponen en relación al cortisol, hormona del estrés, con procesos inflamatorios, graves alteraciones de la inmunidad, alteraciones neurológicas, cáncer y envejecimiento. Son los efectos producidos por la contaminación ambiental, resistencia a los antibióticos, cambio climático, o es el estrés quien puede poner en peligro de extinción al ser humano, a la especie humana. Es complicado controlar nuestro nivel de cortisol en sangre, lo sabemos, pero existen determinadas actividades, técnicas y mecanismos de canales de fuga ante el estrés. Nos pueden ayudar. Vale la pena intentarlo. El estrés, la pandemia del siglo XXI. Darles una introducción de lo que ustedes bien conocen, que es el estrés negativo, y vamos a poner la presentación para entrar en el aspecto de las pinturas, que vamos a hacer un breve repaso también desde Egipto hasta las pinturas negras de Goya, pasando por otros pintores, y vamos a ver si ponemos la presentación. La tecnología es tremenda, ¿eh? Pero no nos vamos a estresar si todo va fantásticamente bien. Muy bien. No nos vamos a estresar. La pandemia del siglo XXI, el reflejo de la pintura y el arte. Como les decía, ustedes conocen muy bien qué es el estrés, y la Organización Mundial de la Salud la define como el conjunto de reacciones fisiológicas que prepara el organismo para la acción. Si ustedes recuerdan, la cuerda en tensión es lo que prácticamente tenemos en imagen, ¿no? Cuando estamos en un estado de estrés continuo. No es nada nuevo, esto ya lo saben nuestros antepasados, desde los primeros humanos luchaban para la supervivencia, como les comentaba. Y en la época de Tutankamón ya hablaban del distrés crónico. Hay papiros que recogen situaciones de tensión, pacientes que hablaban de que perdían todos sus dientes o que incluso desaparecían sus pelos después de circunstancias de tensiones y de trabajos de más de 24 o 15 horas de trabajo diarias. Eso se ve reflejado en papiros y ya hablaban de lo que les comento. Y el reflejo del estrés en el arte tiene mucho que contarles. Miren, no hay una imagen que sea más estresante que la de Goya, la que realizó Goya de perro semihundido. Comenzamos con la obra de Goya. Así se sienten muchos pacientes con depresión o con un estrés crónico sin resolver. O la antesala, si me permiten, del suicidio. Un perro condenado a morir. Si nos damos cuenta, hay una conexión rápida con la tristeza y con el estrés. Y la pintura es quizá una de las figuras que forman la decoración de los muros de Goya, de la casa de Francisco de Goya, la obra que ocupó un lugar estratégico en la planta alta de la casa, casi sin luz, al lado de la puerta.
un estilo diferente también a las obras negras, una obra inquietante. Vemos que nos provoca una sensación de que el perro está ahí, que no ve salida, y si se dan cuenta, fíjense en sus ojos, hundidos, una mirada perdida, la luna de arena, tierra, masa que se descompone y que se hunde al perro sin poder salir del fondo. Angustia, si me atrevería a comentarles, y una manifestación moderna de la utopía. Un perro que nos ilustra en medio de la oscuridad y es un gran desafío de Francisco de Goya. ¿Qué me dicen del grito de Edvard Munch? El grito más famoso de la historia del arte. Se ha especulado bastante sobre la supuesta esquizofrenia que padecía el autor expresionista, aunque el diagnóstico final arrojó una depresión caracterizada por un alto nivel de estrés, introversión y un excesos con el alcohol y su continuo acercamiento con la muerte, pues vio fallecer a su madre y a sus hermanas en un corto periodo de tiempo. La obra más célebre del pintor noruego es El grito. Vean las manos, la boca abierta, una rápida pincelada de la destrucción de unas pinturas que extraen la prueba más veraz sobre lo que pasaba por la mente del artista. Una melancolía incontrolable, un estrés mal controlado y un cansancio insoportable, una desesperación alimentada por el miedo y un grito ansioso. Pruebas contundentes como la de Munch retrataba en sus cuadros una recaída en la depresión misma que le acompañó toda la vida. ¿Y qué me dicen de otro cuadro, de otra pintura de Antonio Fillol Granell, La bestia humana, en Valencia en 1870, donde vemos a una joven que mediante la madame es obligada a ejercer la prostitución y el varón está esperando el ser introducida al cuarto con la cortina, la penumbra, la situación, las imágenes desvelan también esa situación de estrés que la joven está sufriendo en la antesala de la prostitución. ¿Y qué me dicen de Sorolla? La trata de blancas en uno de los vagones donde las 4 jóvenes son obligadas a asistir a donde no quieren estar, pero no les queda otro remedio. Las están durmiendo y una de las señoras mayores es la que nos pone en evidencia de la primera escena que les he comentado. Si hablamos de Joaquín Sorolla, una de las obras que mayor tensión revela, sobre todo por la agonía de la muerte, es Aún dicen que el pescado es caro. Vemos al pescador a punto casi de fallecer con ese color en la piel, casi de palidez extrema por esa terrible hemorragia que suponen también a los que intentan socorrerles ante la desgracia de ver que nada pueden hacer, lleno de sangre, y la escena es bien estresante. Un distrés crónico que Joaquín Sorolla revela y enfoca al observador para la situación. ¿Qué me dicen? ¿Qué me dicen ustedes de la situación que vemos? Fusilamiento del 3 de mayo. Fíjense ustedes, una pintura que podemos analizar en 3 fases. En la primera parte, los soldados, y si se dan cuenta, el grupo de los patriotas, ese fusilamiento, están individualizados. Se puede distinguir, como les digo, un grupo de detenidos dirigiéndose hacia la muerte, un grupo de presos ante el paredón y un grupo de prisioneros ajusticiados ya muertos en el Escorzo. Detrás de ellos, la montaña Príncipe Pío y la ciudad en penumbra. Cada uno de estos grupos cuenta con un personaje. Si me permiten, varios destacando un distrés intenso. A nuestra derecha, un patriota se tapa la cara horrorizado, otro se muerde las uñas y el cura está rezando. En el centro, un patriota abriendo los brazos en señal de aceptación de su final. Recuerda la composición a Cristo y hasta, si me permiten, tienen un hueco en su mano, un estigma. En la zona central, pelotón de fusilamiento, en composición triangular como máquina de matar, generando un enorme marco de estrés. Y es que hay algo más estresante que le pongan a uno un fusil a pocos centímetros del cuerpo. Por lo tanto, seguimos viendo escenas también que recuerdan al gran estrés que sufrían las personas que estaban ahí. El fusilamiento de Torrijos y sus compañeros en las playas de Málaga. ¿Hay algo que estrese más que nos pongan un pañuelo en los ojos previamente para ser fusilado y ver a los compañeros desangrándose de las balas recibidas por los soldados que aparecen en la margen inferior posterior de la imagen en la que ustedes observan un terrible distrés manifestado en esta imagen en Málaga?
Entre las pinturas negras tenemos que recordar, representa generalmente una sensación de desagrado en el espectador. Y es que Francisco de Goya, el gran motivo por el que la obra de Goya revelaba tantos cambios en sus pinturas, es que su enfermedad el artista sufrió y de la que no se tiene un dato certero de su diagnóstico. Acompañaba en sus últimos años de un alto nivel de estrés, ya que él mismo se dio cuenta de su fragilidad mental. Se exteriorizó en la mutación de sus pinturas, dando a conocer su mal estado. Las obras negras de Goya se caracterizan por sus temas catastróficos, colores negros, ocres y rojos, símbolos de violencia y una perspectiva de figuras humanas, deformes. Toda esta vida, compilación atormentada, fue la que marcó sus últimos años. Obras mundialmente reconocidas que más que enigmas artísticos resultó una prueba ferviente de sus desórdenes mentales. Goya mostró las distintas etapas de su locura en segmentos, estilos artísticos. Primero comenzó con pinturas borroscosas, llenas de luz, y posteriormente el pintor comenzó con figuras monstruosas que desataban la crisis psicológica que atravesaba la mente del autor. ¿Qué me dicen de Saturno devorando a su hijo? Contrastes de colores, se adelanta su tiempo, de formaciones, uso del pincel, lo ven con brochazas diferentes a lo fino. Saturno comiéndose a sus hijos. Paso del tiempo, ojos muy grandes donde se ven las pupilas totalmente dilatadas. La boca empezó Goya a hacer aperturas de bocas muy grandes. El hijo deformado pinta con grandes brochazos, Dios Crono, y sobre todo una imagen de extrema violencia y de un distrés muy, muy intenso. Las manos cogen, si se dan cuenta, con una presión tremenda, casi desfigurando al cuerpo del niño. Los ojos, como les digo, muy grandes y dan ese dramatismo que quiere Francisco de Goya dar a lo que los observamos, a las personas que observamos dichas pinturas. ¿Qué me dicen de la romería de San Isidro? Esas figuras deformadas, totalmente en penumbra y una situación totalmente estresante. Y el duelo a garrotazos. Si es que hay un juego que represente un estrés, pensando en que están desde las rodillas hasta los pies introducidos en la arena, que hace un símil al perro semihundido. Y si se dan cuenta, uno de ellos ya empieza a arrojar sangre por todo el cuerpo. Consiste el juego en a cada uno luchar con esos artilugios hasta que uno de ellos muera. Representan a dos hombres con las piernas hundidas, como les decía, similitud al perro semihundido, un dramatismo, juego macabro, que representa a Goya un duelo también en las sociedades. Implanta en las caras con sangre ese estrés por sobrevivir y, si también me permiten, la huida de ese distrés de nuestros antepasados, de salir de la situación que esta situación está sobrepasando al límite de la muerte extrema. El aquelarre también, o el gran cabrón, una de las obras más importantes de Goya, donde todas ellas mujeres representan una reunión de mujeres. Vemos al demonio, misa negra, deformación de las caras con un estrés manifiesto entre ellas, colores que vuelven a ser unos colores oscuros, marrones y rojos. Y también vemos otra imagen muy, muy desagradable, casi recuerda las caras a esqueletos, con las caras totalmente deformadas, los ojos grandes, como les decía, y casi un distrés que se ve manifestado con las imágenes de estas dos personas de avanzada edad, dos viejos comiendo, de 1820. Asmodea también recuerda otra imagen estresante, fíjense el fusil casi en el borde, en el extremo derecho de la imagen, y por supuesto otra de las múltiples imágenes negras. ¿Y qué me dicen del autorretrato de Goya, dando honores al doctor Arrieta, a su médico, en el que él mismo escribió, y también nos da un homenaje a todos los médicos, ¿no?, de que a pesar de su terrible enfermedad ponía el valor de la medicina en esa escena de pintura? La lucha personal de cada una de estas artistas aún resuena en el legado artístico que le entregaron a la humanidad, dando lugar a la creencia de que los artistas son más susceptibles a una serie de enfermedades mentales, donde el estrés se ve patente en cada uno de sus cuadros. Hoy en día, varias investigaciones sugieren que hay algo de verdad
en esta suposición, donde reside la creatividad. Reflejo del estrés en el arte de las pinturas es el claro ejemplo de que en aquella época también sufrían de este estrés que nosotros padecemos y estamos al corriente del mismo, y es por ello que también he querido comentarles que el estrés es algo nuevo. El término de estrés, ya Cannon, fisiólogo, en 1929 introduce ese término en fisiología, y fue posterior, en el año 32, cuando el endocrino, el doctor Hans Seil, le puso el término estrés, pero tensión física emocional, y no solo la física, sino también la psicológica. En 1980, primera publicación en el Manual de Diagnóstico y Tratamiento de la Sociedad Psiquiátrica de los Estados Unidos, DSM-3, Post-Traumatic Stress Disorder, y la realidad es la que es. Vivimos en una sociedad cansada, con multitud de problemas. En las empresas no nos lo ponen fácil, sea cual sea, siempre hay problemas de egos, de envidias, donde nos hacen pasar unas jugadas catastróficas y donde el estrés tiene sus efectos. Las nuevas tecnologías nos ayudan, pero hay que controlarlas a ellas, no ellas a nosotros. Sin duda, es un claro ejemplo de avance tecnológico. Cada vez menos comunicación verbal, más soledad, otro punto que hay que tener en cuenta. Es el motor que impulsa a lograr metas en la vida, el estrés, y por supuesto tenemos que hablar del eustrés, que es el positivo. El cerebro, como les decía, es un detector de amenazas. Para que algo se considere estresante y que nos afecte a la salud, tenemos que, como decía la neurocientífica Lupin, que se den 4 circunstancias: que sea novedosa, que sea impredecible, que haya una sensación de descontrol a la persona y que tenga una amenaza a la personalidad. Si se dan estas 4 vertientes, estos 4 puntos, la gravedad del estrés en los efectos fisiológicos será mayor. No a todas las personas les estresa lo mismo, y por supuesto hay variables que veremos genéticas. La felicidad y el estrés a veces no van de la mano. Nadie nos enseña herramientas, ni en medicina, ni en ninguna facultad nos han enseñado qué es la tristeza, la melancolía, y tienen un gran impacto y nos interesa a todos. Gestionar el estrés es la asignatura pendiente de la gran mayoría de empresas en España, y yo me atrevo a decir que en el mundo. La clave es saber el límite, potenciar el eustrés, el positivo, y marcar pequeños retos y resistencia al estrés. No existe la felicidad con cero estrés. Eso tenemos que tener muy claro. Y los tipos de estresores están los relativos, los absolutos, como el que estamos ahora con las pandemias, las guerras, lo tenemos todo. Tenemos todos los ingredientes para tener el estrés presente. La motivación es sin duda la pieza clave para evitar estos desastres en el cuerpo humano, y sobre todo la crisis económica tenemos que tener en cuenta, genera gran nivel de estrés. Es la noticia de nuestros días, estos días donde Estados Unidos también está con problemas económicos, y si Estados Unidos tiembla, nosotros nos tenemos que preparar. Y es que fíjense, es novedad, es impredecible, sensación de descontrol y amenaza a la persona. Las 4 características en bandeja. La crisis, pues, del nivel de estrés es algo relevante. Lo que les decía, el estrés positivo y el negativo, no olvidarnos del que nos ha permitido seguir aquí, y el distrés, en el que cuando yo digo que el 70% de enfermedades está en relación, no digo que lo produzca, sino que las agrava. Es decir, enfermedades preexistentes con un cortisol alto, que hoy no es el motivo de hablar de ciencia, sino de pinturas, y hoy he querido dar una pequeña pincelada, pero tenemos que tener muy en cuenta que el estrés está detrás de muchos agravamientos de enfermedades, más del 70-80%, y gran parte lo produce el cortisol elevado. El umbral, el dolor, como el dolor es muy sutil, mal definido, depende de la genética de cada persona, de las culturas. Hay muchas investigaciones sobre esto. Los tipos de estresores, la respuesta fisiológica en cadena, el hipotálamo y la hipófisis, y sobre todo las fases y fisiologías que hoy no vamos a abordar: la respuesta cerebral al estrés, ni tampoco los procesos inflamatorios, ni el cáncer. No es motivo tampoco de comentarles temas neurológicos relacionados, y directamente vamos a pasar a las causas del estrés. Las tareas, trabajar a alta velocidad, eso saben ustedes, que saben a lo que me refiero. Condiciones de trabajo, no tener las condiciones adecuadas. La exposición a la violencia, que la medicina cada vez afronta este gran reto, ¿verdad?, de la agresividad por parte de los pacientes, porque los pacientes se estresan, y entonces estamos todos estresados, y hay que, y hay que contar con buscar soluciones. Los plazos ajustados, cada vez más trabajo y no tenemos tiempo para sacar ese trabajo adelante. La monotonía, hay que intentar
a la gente, ilusionarles con otros trabajos, e incluso en empresas que veo que hacen 20 años lo mismo, poner un tornillo, pues hay que también motivarles que igual pueden poner otra cosa, otra pieza, mover a la gente de las cadenas, ¿no? Falta de control sobre el trabajo que se realiza a veces ocurre y sobre todo vivimos ahora actualmente una sociedad cansada. Y una sociedad cansada es el ingrediente perfecto para que el estrés haga sus efectos en el organismo. La vulnerabilidad, como les decía, los factores ambientales situacionales, la epigenética. Ya hay estudios en la revista Nature de mujeres con tremendos problemas de estrés, con niños que van a padecer asmas y problemas de autoinmunidad. Eso está ya escrito. Si me permiten, ¿cómo combatirlo? El estrés en el que nos vemos todos sumergidos, ¿verdad? Y que pocas veces nos explican a cómo hacerlo. Canales de fuga es necesario. Y si me permiten, los canales de fuga también es el arte. Asemella, al cual estoy muy agradecido, potencia el mundo del arte y es terapia. Y ustedes saben bien de lo que hablo. El control emocional. Hemos desprestigiado las emociones. Yo soy médico y me parece que a las emociones se les da poca importancia. Y en la vida estamos un ratito y lo más importante es irte tranquilo y que las cosas que hagas las hagas lo mejor posible sin hacer mal a nadie. Y yo creo que las emociones es parte de nuestra asignatura pendiente. Tenemos que respetar las emociones. Y la oxitocina es la hormona eficaz, que es una hormona que aparece cuando estamos alegres, cuando nos reímos, y es la que contrarresta los terribles efectos del cortisol. Por lo tanto, hay que tenerla muy presente en la risa. Una hormona que, como les decía, se produce cuando nos reímos, que es algo que no vale dinero, reírse. La gente tiene unas caras que es que no se ríen nada. Yo no sé por qué pasa esto, ¿no? En el mundo de las empresas se ríen poco. La oxitocina tiene muchísimos campos de actuación en el cerebro que tampoco vamos a hablarles aquí. Y nada, otra parte importante para vencer es reilusionarse, sentir ilusión por algo. ¿Y cómo nos reilusionamos? Pues bueno, vamos a empezar. Ser la mejor versión de uno mismo. Poner todo el corazón en todo lo que hagamos. Pensamiento positivo. Tener proyectos y poner objetivos. Aprender y disfrutar de la vida. Y algo muy importante, ser siempre agradecidos. No nos olvidamos, no nos tenemos que olvidar que hay que ser agradecidos por todo, por estar, que somos unos supervivientes del COVID, que estamos aquí, que no estamos pasando calor, que tenemos un aire acondicionado magnífico. Tenemos que ser más agradecidos y dar más gracias, ¿no?, a la gente. Y las emociones, yo llevo muchos años, me atrevería a decir que no se le presta la suficiente atención. Creo que las emociones es algo importante para reducir algo tan grave como es el estrés. Agradecer, dar y recibir afectos y gracias siempre es el ingrediente perfecto de reducir la pandemia del siglo XXI y, por supuesto, ilusionarse es parte de la felicidad personal. ¿Y esto para qué? ¿Por qué tengo que decir esto? Pues porque es una reflexión final que les hago para mejorar nuestro bienestar, para mejorar nuestro mundo. Estamos aquí, como les digo, un rato. Lo mejor que podemos hacer, ya lo decía, fíjense, este señor que ya tiene años, ¿no? La mayor arma contra el estrés es nuestra habilidad para elegir un pensamiento sobre otro. Esto lo decía el fundador de la psicología funcional, un señor ya en Harvard, que hablaba de que las cosas ya no iban bien. O sea, hace ya 300 años que ya les decía que estamos hablando y seguiremos hablando porque no le damos importancia. Hemos relativizado el término estrés como si fuera bueno, pues un aspecto más de nuestra vida, y no, hay que ponerle las normas al estrés, al distrés, y decirle que nosotros vamos a vencerle y que no va a vencernos a nosotros. El pensamiento es la llave para vencer el distrés, que es el estrés negativo y crónico que les hablo. Y entre muchas cosas, en el 2018 escribí un libro tocando puerta a muchos investigadores que hablaban, desde Eduardo Punset, con el que tuve el honor de colaborar en el programa Redes, y bueno, pues salieron cosas que me hicieron seguir hablándoles de este término del estrés, que hay que seguir luchando para remediar esta lacra, esta pandemia del siglo XXI. Y yo les agradezco que con este calor hayan acudido a escucharme
y estoy eternamente agradecido a pertenecer a este gran colectivo de artistas, escritores grandes de la medicina que tanto tienen por hacer en este planeta. Muchísimas gracias. Pues darte las gracias, Víctor, por este maravilloso discurso, y estoy seguro que Asemella va a ser un sitio donde se te va a quitar todo el estrés, porque aquí lo que estamos es todos muy ilusionados con todas las cosas que vamos a hacer, y te vas a poder ilusionar en el arte, que es lo mejor. Y ahora a continuación, pues la vicepresidenta, la doctora Aurora Guerra, va a dar respuesta al discurso del doctor Vidal. El discurso de nuestro colega y amigo, el doctor Víctor Vidal, para optar al grado de asociado, de Asemella, ha versado sobre el estrés y el arte. Un tema de actualidad que no solo se da en la situación presente, en la que a veces vamos como gallos sin cabeza, sino que ha acompañado al hombre desde el momento de su existencia. Yo diría que no solo al hombre, sino a todos los seres vivos, que también se estresan. El estrés, según el diccionario de términos médicos al que nos acogemos a menudo, es la tensión y sobreestimulación psíquica o somática generadora de ansiedad, que prepara al individuo para la acción, la lucha, la huida, y que prolongado en tiempo pone en marcha el síndrome general de adaptación. Síndrome general de adaptación es un conjunto de reacciones fisiológicas, fundamentalmente neuroendodérmicas y endocrinas, que el organismo pone en marcha en respuesta a una exposición prolongada al estrés. Tiene 3 etapas. La primera de alarma, en la que se produce la descarga de catecolaminas y cortisol. La segunda de resistencia, en la que el organismo intenta adaptarse a la intensidad y causa del estrés. Y la tercera de agotamiento, en la que lo que se produce es el fracaso del organismo. Pues bien, es hora de mi respuesta. Dicen las normas de la respuesta a un discurso que ha de ser sobre la misma temática que el aspirante ha tratado, en este caso el estrés y el arte. Ha de tener una duración no superior a 10 minutos, voy a intentar que así se cumpla, y no puede contar con una presentación de PowerPoint que sirva de apoyo al orador y de ilustración a los asistentes. Señores, está claro que esta norma lo que quería era crearme estrés, porque yo soy dermatóloga, trabajo con la vista y me privan de ella, eso va contra mi naturaleza. Pero he entrado en la fase de alarma del síndrome general de adaptación y he decidido que el estrés, como el dios Jano, tiene 2 caras, la positiva y la negativa, y que me voy a ir a la positiva. Entonces, he recordado que también soy forense, aunque está en excedencia, y que puedo salir del paso utilizando mis otros sentidos, el tacto, el olfato, el oído, el gusto, en relación con el estrés y el arte. Vamos a ver si lo he conseguido. ¿Qué relación puede haber entre el estrés y el olfato artísticamente hablando? Pues yo he recurrido a Erich Richard Kandel, que es un científico estadounidense que nació en Viena, judío, luego se fue a Estados Unidos, sigue vivo a sus 90 y muchos años y activo, y no quiero mirar a nadie, y recibió el premio Nobel en el año 2000. En su libro La memoria, que he leído con atención y dificultad porque es muy denso, dice que el arte más importante es la literatura, porque con las palabras, las descripciones, podemos llegar a revivir lo que se siente con todos los sentidos, incluso con el olfato. Por ejemplo, si yo les hablo del formol, del olor a formol, a todos los que son médicos aquí, inmediatamente sentirán casi que huelen el formol y se acordarán de sus prácticas de anatomía patológica. No me digan que no era estresante aquella relación de los alumnos recién llegados, casi del mundo coloquial, a una sala de cadáveres. Bueno, pues ¿dónde he podido encontrar yo ese olfato y ese estrés positivo? Pues en la literatura, en el libro, la novela El perfume, que también la hay en película, en la que el escritor Patrick Süskind narra la historia de un asesino en serie, estresante historia, con una extraordinaria capacidad olfativa y que crea esa obra tan bella como es esa literatura. Estrés, arte, olfato. ¿Y el gusto? Pues el arte culinario
No solo es belleza cuando se cocina un filete de buey Kobe y se le pone de guarnición caviar, sino también cuando se hace café con achicoria, sopas de ajo con pan duro o turrón con nueces y higos secos, como hacían muchos de nuestros padres y abuelos en la situación de la posguerra, y encima estaba bueno. Y eso era arte, porque conseguían salir del estrés a través del gusto y crear una obra artística como eran esas comidas realmente maravillosas. Y el oído. Realmente es fácil, porque la pérdida de audición, aunque es un grave inconveniente y un gran estrés, no ha impedido que un gran músico como Ludwig van Beethoven, sordo, siguiese creando música maravillosa, porque él conseguía escuchar la música sin escucharla realmente con el órgano del oído a través de su capacidad cognitiva y podía oírla, podía recrearla en su cerebro y con eso podía seguir componiendo. Claro, este es un ejemplo clásico, pero los hay más y recientes, como por ejemplo el músico Brian Wilson, que es del grupo de los Beach Boys, allá de los 80, que tenía problemas de audición desde su nacimiento y pese a todo fue compositor y solista y arreglista del grupo, que si no fuese porque no puede utilizar medios audiovisuales, les pondría aquí el de buenas vibraciones y acabaríamos todos casi bailando. Escúchenla para recordarla cuando salgan de aquí. El tacto. Pues la escultura es un arte que no está prohibido para las personas que les falta la vista, por ejemplo, y con el tacto pueden recrear arte. Bastante estrés es estar ciego. Prueba de ello, pues la exposición que tiene el Museo Tiflológico de la ONCE, donde hay esculturas y tallas creadas por los ciegos afiliados a la ONCE y que nosotros podemos ver, pero que ellos tocan y también podríamos nosotros tocar. Y hay ejemplos recientes también. En internet podemos encontrar a José Antonio García de Oaxaca, que es de México, que es un artesano que hace figuras de arcilla, es ciego y las hace con sus manos y las vende porque son muy originales y muy artísticas. El estrés de la ceguera y el arte. Pero ya había paradigmas de esta superación. En el Museo del Prado podemos ver un cuadro de Diego Rivera, de José de Rivera, perdón, el españoleto, que se titula El escultor ciego. Más evidente no puede ser, y tiene a un hombre con perfectamente los ojos velados y su escultura que sujeta con la mano. Es una pintura tenebrista con claros y oscuros muy intensos y forma parte de la colección de los 5 sentidos que hizo este pintor, aunque tenemos otros que además ha habido recientemente una exposición en el Prado, que se titula en otras versiones Alegoría del tacto. Por tanto, también tenemos ahí otra unión del estrés y los sentidos. Pero ahí es que no me puedo privar de la vista, aunque sea un poquito. Entonces no les voy a poner ninguna imagen para no infringir las normas, pero les voy a recordar un dibujo, en este caso es un dibujo de Goya, uno de mis pintores favoritos, que se titula Aún aprendo. Y en él está un anciano, muy anciano, con unas largas barbas, apoyado en sendos bastones con los que está queriendo aprender a andar de nuevo. Nunca es tarde para seguir aprendiendo, ese es el simbolismo de la obra. Y qué mayor estrés que la ancianidad, la enfermedad, a veces la soledad. Y aún así, Goya, que también ese dibujo lo hizo cuando su edad era muy avanzada, pudo crear un arte a partir de esa imagen de estrés y soledad. He pensado también en que a mí misma, que ha podido producirme de positivo el estrés en mi vida. Y me he dado cuenta que el estrés casi siempre es creativo cuando habla de desamor, de tristeza, de soledad, de dolor físico o psíquico, o moral, como este soneto que he escrito que les voy a leer. Es hora de que tiemble la sonrisa, es hora de la miseria secreta, es hora de este dolor, flor de estepa, hijo de no sé qué oscura semilla. Es hora de esta pared sin rendija, más sepulcro que cárcel de poeta. Es hora de llorar, lágrima seca, sangre incruenta de esta, mi hora herida. Solo falta una sílaba caliente. La vida penetrante y el dolor, mi vida de esta hora inconsistente, la vida sin epílogo de Dios. Es hora de esta hora balbuciente. Solo un sueño de fuga en mi interior.
Bueno, y si hasta ahora he analizado los diferentes artes y los diferentes sentidos, les voy a hablar de un arte que tiene los 5 sentidos. ¿Y cuál va a ser este? Pues el séptimo arte, el cine, si nos acogemos a la tecnología 4DX, en la que podemos con la vista ver las imágenes, con el oído escuchar los efectos especiales, la música y los diálogos, con el tacto notar la lluvia que nos asperge, que nos echan desde el asiento, sobre todo cuando vemos imágenes marinas como en Megalodón, el monstruo marino, que es la película que yo vi. Y podemos también con el olfato percibir aromas, porque también dependiendo de lo que salga en la escena hay aromas. O sea que uno está sentado en la butaca y siente un poco todo, por eso es de 4 dimensiones. Claro, me dirán ustedes, ¿y el gusto? Ah, esas son las palomitas y los refrescos, que también los podemos poner. Bueno, pues al fin y al cabo, estrés deriva del latín stringere, que quiere decir apretar. Yo no quiero que entren en la fase de agotamiento, ya hemos pasado a la de resistencia, así que no quiero que sufran ni con el gusto, ni con el tacto, ni con la vista, ni con el olfato, y mucho menos con el oído. Así que me callo. Pues, dar las gracias a la doctora Guerra por esta presentación que tiene toda esta contestación, que ha sido poética, ha sido agradable y bueno, ha tenido de todo, así que muchísimas gracias, Aurora. Muchas gracias a los dos. Bueno, y ahora pues ya para cerrar el acto vamos a hacerle entrega al doctor Víctor Vidal de el diploma que ya le señala como miembro numerario de Asemella, y decirle que esto es que empezamos, ¿no? Que ahora contamos contigo para hacer 1000 cosas y que precisamente es en Asemella donde tienes que quitarte el estrés y entonces relacionarte con el arte y con cosas que te valgan de todo este mundo tan cansado que nos rodea, del que has hablado. Así que muchísimas gracias a todos por acompañarnos esta tarde.